Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de su Coordinación Nacional de Literatura, les da la más cordial bienvenida a la presentación de las obras ganadoras de la convocatoria de jóvenes escritores mexicanos René Áviles Favila de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión participan en mesa René Áviles Favila, Mario Saavedra, Dionisio Morales y por supuesto se encuentran los ganadores de esta convocatoria: Jorge Jaramillo Villarruel, autor del libro Los elefantes son contagiosos, Ivonne Vira, autora del libro Usted quería saber, y Miguel Martínez Barradas, autor del libro La pared del laberinto, cenizas y destierro. Cedemos a continuación la palabra a Ana María Dolores Huerta Jaramillo, quien moderará la mesa. Bienvenidos y muy buenas noches. Le vamos a pedir que nos brinde sus comentarios a Mario Saavedra, que va a comentar los libros Usted quería saber y Los elefantes son contagiosos. Maestro, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, es un honor seguir festejando a nuestro querido y admirado René, por supuesto, y así llegaremos a los 60, a los 70 y a los 80, René, como escritor. Ya los pasé. Soy orgulloso egresado de una universidad pública y lo más de lo que he escrito ha visto la luz allí. Es indudable el papel protagónico que ha jugado la universidad pública en el desarrollo de este país, entre otros muchos aspectos nodales, en la propia promoción de la cultura, del arte, de la lectura. La universidad pública ha contribuido a fortalecer nuestro sentido de identidad, pero de igual modo nos ha permitido abrir las ventanas a otras latitudes, respirar otros alientos, refrescarnos con otros aires, en un espíritu de humanística universalidad que le es connatural a su condición y a su nombre, y que así como nos permite reconocer rasgos comunes e intrínsecos a nuestra naturaleza, también refrenda a aquellos que se erigen como signo de cuanto nos identifica como nación, como entidad cultural que mucho ha aportado al mundo. Ahora, como editor de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, he podido corroborar a través de ese estupendo esfuerzo común que es la Red al Texto para promover la labor editorial de todas las instituciones de educación superior afiliadas y de la propia NUYES, que la actividad editorial universitaria ha sido y es sustantiva. Las editoriales universitarias han acompañado movimientos, han contribuido a importantes cambios, han sido vehículo de grandes revoluciones ideológicas y estéticas, han dado a conocer obras protagónicas del pensamiento y de la literatura. La Red al Texto simboliza un genuino esfuerzo común por mantener viva una destacada actividad editorial universitaria que apuesta en principio no a las ganancias económicas que están bien para la libre empresa, sino ante todo a la promoción del talento y la inteligencia, de la propia lectura como actividad que educa, transforma y emociona. Dulce y útil, escribió Horacio en su Poética, refiriéndose al arte que alecciona y conmueve, que forma y exalta, y esas han sido precisamente las funciones prioritarias del trabajo editorial universitario, donde se han congregado el talento, la inteligencia, el saber, el oficio. Tratándose de un escritor importante como René Áviles Favila, quien por otra parte ha sido modelo y paradigma especialmente para los jóvenes que han probado ser sus más entusiastas lectores, qué mejor manera que sumarse a un prolongado homenaje nacional, entre otros justos tributos a su magnífica obra en tantos espacios, recientemente de Medalla de Bellas Artes, que con el lanzamiento de una colección literaria para promover el talento de los jóvenes. Por muchos años profesor destacado de Ciencias Políticas de la UNAM y desde los orígenes de la UAM, uno de sus académicos más ilustres, maestro distinguido en esta institución con toda justicia, René ha sido muy generoso en las aulas, por lo que sus alumnos lo quieren y lo siguen, lo apapachan. Como promotor cultural incansable y no menos desprendido, muchas generaciones le estaremos eternamente agradecidos por lo que representó el Búho como espacio de consolidación o pista de despegue para tantos. En la UNAM primero y luego en la propia UAM,
y en otras importantes instituciones donde ha propiciado la creación de coediciones o colecciones, ya sea con la fundación que lleva su nombre y donde Rosario, su esposa, es otra ferviente impulsora del talento ajeno, René es otra vez propiciador de múltiples estímulos y cauces para alentar la vocación y el talento de jóvenes escritores que por desgracia ya no cuentan con un centro mexicano de escritores donde él y muchos otros se acabaron de formar. El propio Museo del Escritor, otra de sus tantas aportaciones a un aparato cultural no siempre receptivo y eso sí muchas veces mezquino, es otro claro ejemplo de su incansable labor para la promoción de la cultura y las artes, y este otro gran legado suyo también tiene a los jóvenes como sus destinatarios naturales, pues qué mejor manera de afianzar una vocación literaria que teniendo enfrente para conocer y gozar ediciones primeras y autografiadas, incunables, objetos y hasta prendas de escritores famosos, retratos, caricaturas, entre otros bienes que René ha ido atesorando para compartir con otras generaciones. Muchos celebramos ahora que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se haya sumado a un prolongado homenaje nacional que este año pasado se coronó con la Medalla de Bellas Artes, como ya lo dije, y que a decir verdad solo retribuye en algo a lo mucho que este extraordinario personaje ha hecho por la promoción de la cultura y las artes, de la literatura y el periodismo, que son sus dos cauces de expresión, pero también por la academia y la enseñanza que ha cometido con no menores pasión y entrega. Enhorabuena al maestro Alfonso Esparza Ortiz y a su equipo, doctora Huerta, porque contribuyen a poner en relieve esta magnífica herencia, en la cual, repito, los jóvenes han sido causa y destino. Y felicidades a los tres premios Nobel, a los primeros tres premios Nobel de este año, una cuentista, un novelista y un poeta de enorme futuro, seguramente. ¿Qué duda cabe que solo la educación y la promoción de la cultura y de las artes y de la propia lectura serán siempre los mejores antídotos contra la violencia? Porque solo el ejercicio pleno de la civilización, con el ser humano y el respeto a la vida como único culto posible, parafraseando al gran Domingo Faustino Sarmiento, nos permitirá erradicar para siempre la barbarie. Enhorabuena y felicidades. Y ahora le pedimos, por favor, al maestro Dionisio Morales que nos comparta sus reflexiones, por favor. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco la invitación para estar aquí por la publicación de estos libros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y porque es un proyecto para los jóvenes, ya lo diré un poquito más acá, más adelante, y también porque me siento yo muy honrado de ser, siempre lo he dicho, un autor de universidades públicas. Yo tengo 6 libros en la Universidad Autónoma Metropolitana, tengo 5 libros en la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo 2 libros en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tengo un libro en la Universidad Veracruzana y tengo otro libro en la Universidad Autónoma del Estado de México. Lamento no tener 30 años para poder estar publicado también en Puebla. Puedo hacer una excepción. A no ser que tenga 30 por 3. Cuando echamos un vistazo a la cantidad de mexicanos que somos y que poblamos este territorio, nos damos cuenta de que este país es de jóvenes. Es impresionante la cantidad de habitantes que van de los 15 a los 30 años y para los que al parecer no existen proyectos de vida que puedan garantizarle a la mayoría educación y empleo, por decir lo menos, que además están señalados como una prioridad en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos que actualmente nos rige, aún con los cientos de cambios que ha sufrido a través de los años. Cada año somos testigos de las manifestaciones de descontento de los jóvenes
que no alcanzan una matrícula en las universidades públicas y que tienen que pedirle a los padres realizar un esfuerzo económico más grande para el pago de una escuela privada. Estas circunstancias también pueden hacerlos cambiar su vocación original para tomar una carrera que no era la indicada o perder el año, lo que a veces equivale también a abandonar los estudios. Imposible, claro, negar los proyectos que a través de las instituciones culturales y gubernamentales han sido programados para los jóvenes en todo el país, pero que, como ya sabemos, por los 120 millones de habitantes que somos, resultan insuficientes. Por ello es saludable y ejemplar que una universidad como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla haya inaugurado dentro de sus proyectos editoriales una importante colección de libros exclusivamente para autores jóvenes no mayores de 30 años, dirigidos también de alguna manera a los lectores jóvenes que hablan el mismo idioma, que empiezan a profesionalizar su vocación literaria. Y dentro de esta colección hay algunos nombres que publican por primera vez y otros que ya tienen cierto camino andado. También hay que decir que estamos acostumbrados a que un artista tenga que morirse o llegar a los 80 o 90 años para que pueda rendírsele un merecido homenaje, ganado en buena lid por su aportación en la disciplina que escogió con un trabajo de tantos años. Es raro que alguna institución oficial o particular reconozca el valor de toda una vida de un personaje que, aunque bajo los disentimientos de tiros y troyanos de que si es bueno, malo o regular, quieran o no, ha contribuido al panorama del arte en México. Hablando en términos generales, el artista tiene que morirse o pasar a formar parte de los hombres y mujeres que en la actualidad conocemos como capacidades diferentes para que les hagan programas de televisión, para que los suplementos culturales de periódicos y revistas llenen sus páginas a propósito de su desaparición física, es decir, ya que se están muriendo. Y eso me parece innoble, porque no hay mayores homenajes o festejos que celebrarlos en vida. Todo esto viene al caso porque la colección de los libros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que hoy presentamos lleva el nombre de un escritor, René Avilés Favila, en un homenaje auténtico que, para no entrar en más detalles, hace poco pasó la barrera de los 70 años y que está considerado como un narrador importante dentro de las letras mexicanas, ya sea como cuentista, su especialidad, dice él, o como novelista. Y no voy a mencionar sus virtudes y años de servicios como periodista y maestro de varias generaciones y como funcionario cultural. Si bien es cierto que Avilés Favila, sobre todo en los últimos tiempos, ha sido reconocido por algunas instituciones culturales y universidades del país, baste citar la medalla concedida por Bellas Artes del CONACULTA y el premio Maninali otorgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y ojalá y no tenga que esperar mucho tiempo para que lleguen los reconocimientos que sin duda merece recibir en vida. Por ello es importante resaltar esta decisión de que la colección exclusiva de jóvenes escritores publicada en Puebla y avalada por el rector Alfonso Esparza Ortiz y por los académicos lleve su nombre, ya que por su profesión él siempre ha estado cerca de los jóvenes. Perdón.
En una primera visión de la lectura de los 3 libros, Los elefantes son contagiosos, novela de Jorge Jaramillo Villarroel, usted quería saber cuentos de Ivonne Vira y La pared del laberinto, ceniza y destierro, poesía de Miguel Martínez Barrada, me llama la atención desde el punto de vista formal que los proyectos no comparten nada entre sí, como debe ser, la marcada diferencia de sus escrituras. La novela, entre otras cosas, es una obra abrumadora, diría yo, por la rapidez de su narración y la aglomeración de temas y disquisiciones que salen a flote, en la que persiste una y otra vez una crítica ácida y a veces divertida de ciertos elementos de vida que conocemos o hemos vivido, aunque su autor diga que los personajes y las historias son ficciones. El libro de cuentos, que a veces parece caer en el relato, que no es lo mismo, está escrito en contrapunto de la novela, con cierta severidad en el lenguaje, con versiones, la mayoría de ellas cortas, con cierta intensidad que bordea los límites del largo silencio y de los espacios secretos. El libro de poemas, repito, desde el punto de vista formal, viene siendo el fiel de la balanza entre los 2 géneros mencionados con anterioridad, porque su expresión va de un inicial y austero desbocamiento poético propio de los poemas escritos en la primera época de la escritura, a la brevedad, a la síntesis, a la anunciada madurez en la que las sugerencias y aspavientos filosóficos redondean una obra. Es cierto, como dice Avilés Favila en el prólogo a la novela Los elefantes son contagiosos de Jaramillo Villarroel, que en varios sentidos es una novela experimental. Yo agregaría que con algunos alcances ambiciosos para llegar a cierta propuesta que abarque muchas, por no decir que todas, de las preocupaciones históricas. Aquí me refiero a las anécdotas contadas que el autor quiere contarnos. Existe un afán un tanto comprensible de decirlo todo a través del personaje principal, el narrador, y el personaje de Sarita, que son el eje importante para conducirnos y adentrarnos a su mundo. A ratos, esta novela de Jaramillo Villarroel me transporta a la obra Los Juegos de René Avilés Favila, publicado en 1967, por su crítica acérrima al grupo mafioso que estaba en el poder cultural en este país en los años 60. El autor de Los elefantes son contagiosos, claro, va tejiendo una red de historias vividas por los protagonistas y aprovecha cualquier circunstancia que lo lleve a la crítica con sentido del humor, con gestos de sonrisas ocultas o disimuladas, y nunca deja de aparecer el amor con todas sus declinaciones a través del tiempo. A veces creo, espero que el autor no me oiga, hubiese sido necesario un freno expresivo en el laberinto de las anécdotas para evitar ciertos desbocamientos, lo que justifica por un afán siempre creativo de no dejar nada en el tintero, aunque se haya escrito en una computadora. El libro de cuentos Usted quería saber, de Ivonne Vira, tiene textos que a veces son viñetas largas, tomando en cuenta el espacio que debe ocupar una viñeta y que de pronto reflejan una realidad cotidiana o una historia de sueño. Iba a escribir de ensueño. La parquedad de su expresión es pariente lejano del cuento breve entre las letras mexicanas del maestro Julio Torri. No me parece exagerado cuando el autor del prólogo, que no es otro que René Avilés Favila, dice que el libro es un apocalipsis de bolsillo.
Por supuesto que los textos hay que leerlos con detenimiento para que nuestra mirada recorra las palabras y podamos adivinar o descubrir el meollo de la cuestión que esconde o ve la historia que podrían llegar a ser tragedias. Existe un pudor silencioso de parte de la autora que prefiere en pocas líneas describirnos sus historias sin llamar a las cosas por su nombre ordinario. En el libro La pared del laberinto, ceniza y destierro de Miguel Martínez Barradas, están escritos de muchas maneras los 3 temas que los conocedores literarios señalan como clásicos en la literatura universal: la vida, la muerte y el amor, aunque no estén desplegados en este libro en ese orden. Y se pueden leer otras preocupaciones existenciales del autor, de las cuales nos hace partícipe a través del ajedrez, la religión, la blasfemia. Dicen que el primer acercamiento a la fe es la duda. Me atrevería a decir que la primera mitad del libro que Martínez Barradas subtitula La sangre del mundo son sus primeros poemas, quizá por la delectación de un reproche interno que no acaba de cristalizarse ni de alejarse. La segunda parte, es decir, los subtítulos Deseo de completud, Ser y parecer y Postscriptum, son poemas más acabados en su brevedad y en su expresión, que nos acercan al aforismo, al haiku libertario, que en su precisión encierran toda una propuesta filosófica y poética. Muchas gracias. Y ahora le pedimos al maestro René Avilés Favila, que es pues el incentivo, la figura central que impulsa este interesante proyecto, que por favor pues comparta con nosotros también su sentir respecto a este homenaje al cual nos estamos sumando en torno de su figura. Por favor, maestro René. Gracias, doctora. Bueno, pues estos libros ya los presentamos desde luego en Puebla, en la BUAP, y ahí pues dije algo de lo que tenía que decir. Entonces, ahora, como no me gusta repetirme, voy a tener que inventar otra cosa. Como la mayor parte de los que están aquí son capitalinos o viven en el Distrito Federal, debo decirles que en efecto, cuando la doctora Huerta, en un homenaje que me hizo la BOAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, anunció, mejor dicho, que una colección para jóvenes llevaría mi nombre, la verdad es que me produjo una honda impresión. Es cierto, las medallas, los diplomas, los discursos lindos que de pronto han dicho multitud de críticos, escritores, amigos, funcionarios, académicos, satisfacen, lo llenan a uno de gozo, pero eso desaparece de inmediato. Hay que ir a la pared de mi Fundación Cultural para ver todos los diplomas y las medallas. Las medallas las empeñé porque algunas eran de oro, y menos la de Veracruz, que después vi que solo la habían barnizado. El gobernador era Fidel Herrera, ¿qué quieren? Y entonces sí me emocionó mucho, realmente tardé en digerir la noticia. No suelo quedarme callado, pero pues incluso pensé que no llegaría a ver los libros, que me iba a infartar o que la doctora estaba haciéndome una terrible broma. Porque ya estaba muy avanzado el año y había que someterlo a convocatoria para que decidiera un jurado quiénes serían los primeros autores a publicar en esta colección. Solo aparecieron 3, pero supongo que
para la siguiente convocatoria que pronto aparecerá, pues serán más los autores posiblemente, dependiendo, claro está, de la calidad. En este caso, tanto Ivonne como Miguel y Jorge compitieron con muchos y nos llevaron a una discusión que fue en ocasiones personal, directa, y en otras, bueno, pues fue a través de internet, pero esas fueron las conclusiones a las que llegamos. Queríamos también incluir algo de ensayo, pero realmente no hubo trabajos en ese sentido, o los que había no tenían la suficiente calidad. En efecto, hice los prólogos de los tres. No será si hay aquí algún joven que quiera concursar o padres afortunados. No sé si ser padre de escritores sea ser afortunado, pero bueno. Ya habrá, digamos, pues una mayor difusión a la convocatoria, porque en efecto es nacional, no es solo para Puebla, el Distrito Federal. Había concursantes, había muchachos que venían de otros estados. Se habían concentrado desde luego en Puebla y en el Distrito Federal, pues por razones obvias. Pero debo señalar que cuando empecé a ver las correcciones y las pruebas y el diseño, la verdad es que me impresioné todavía más. Son realmente libros muy bellos, de un diseño moderno, audaz, que pues solo se ve en las grandes editoriales europeas o norteamericanas. Realmente aquí se conforman con poco, lo que quieren es editar en un momento dado el autor. Y yo creo que aquí se hizo un esfuerzo en todo sentido. Realmente es muy emotivo verlos, porque provocan, pues despiertan la inquietud de leerlos. Eso por lo que respecta a la honda emoción que me produjo. Lo demás, pues es algo que también ya he dicho con mucha regularidad. Uno como escritor pocas veces tiene maestros formales. Si hay alguna profesión donde triunfa lo autodidacta, es justamente en el arte. Sí tiene uno modelos, sí tiene uno maestros, sí se acerca a preguntar. Algunos otros se atreven a echarse los 5 años, o en mi época eran 5 años, ahora son 4. Dentro de 10 años será 1 año para terminar una carrera, vamos avanzando seriamente. Entonces, no hubo forma de que yo pudiera entrar a la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde me correspondía, porque sospeché que terminarían por hacerme maestro de letras y no escritor. Entonces me fui a la Facultad de Ciencias Políticas, en donde realmente tuve la oportunidad de escribir e incluso de leer lo que me daba la gana, porque siempre el maestro estaba entretenido tratando de explicarme a Hegel y su influencia en Marx. Y bueno, pues como le parecía difícil al maestro y a mí más, pues yo leía buena literatura en plena clase. Pero del otro lado, en efecto, me acerqué a multitud de profesores, de maestros, de grandes escritores sobre todo, a los que les pedía consejo. Yo soy preguntón, entonces a todo el mundo le preguntaba cómo había escrito tal libro, cuál era su método. Y también le pedía de pronto ayuda. Nunca he recurrido a buscar una editorial, pero bueno, pues no había necesidad, había pocos lectores, muchas editoriales, y escritores también éramos bastante pocos en ese momento. Entonces mi generación pareció como reinar de pronto en el país en los 60, José Agustín, Parménides García Saldaña, en fin. Muchísimos que unos por ahí siguen, otros desaparecieron, otros más se han muerto, otros por desgracia están vivos, pero
pero bueno, empezamos juntos y juntos íbamos a ver a los grandes escritores. No crean ustedes que los escritores son fáciles de comunicar, son difíciles. No me imagino, bueno, ya se murió y no podría probarlo jamás, pero a Carlos Fuentes, por ejemplo, diciendo sus secretos, cómo escribe, por qué escribe. Hace unos días publiqué un artículo con esa, por qué escribo, para quién escribo, etcétera, que son 3 preguntas que Manuel Carballo le hizo a 140 y tantos escritores hace, no sé, alrededor de 35 años aproximadamente, y publicó además. Entonces yo contesté con una infinita pedantería, como acostumbraba. Ahora me he hecho sencillito. Pero al releerlos me di cuenta que les faltaba un poco, echarle un poco más de crema. Y los rehice, pero finalmente son como coincidentes. Han tenido éxito en las redes sociales, los han enviado una y otra vez. Yo esperaba que no lo hicieran, en realidad, pero bueno, lo han hecho. Y ahí así esa confesión, no hay forma de que de pronto uno tenga un maestro. Lo más cercano al maestro que yo tuve fue a Arreola. El otro fue Rulfo, porque por ejemplo Revueltas, que era amigo de mi padre y de mi madre, que habían estudiado juntos las esposas, bueno, la esposa con mi mamá en la normal, todavía no daban vandalismo 1, 2, 3 y 4 y 5, todavía era tranquilo ser maestro. Mi mamá no me quemaba los pies ni me torturaba. Entonces le pregunté, le di mis primeros cuentos y me dijo, ¿por qué haces literatura de evasión? Y me dijo, ¿tú qué quieres ser? Pues, quería hacer 2 cosas, un viejo rabo verde y la otra era comunista. Entonces, comunista fui y dejé de serlo porque ya desapareció la causa. Pero viejo verde, ya empecé, sí, ahora. Acabo de estar en una clínica y la doctora me decía, oiga, por favor, concéntrese. Doctora, es que usted trae una falda muy corta. Eso me inquieta. Bueno, el caso es que no era fácil que a uno le dieran consejos y lo volví a comprobar hace unos días, hace 2 meses aproximadamente, en que me tocó participar en la cátedra Juan Rulfo, que tiene desde luego la Fundación Juan Rulfo y la UNAM. Es un evento, como todas las cátedras, de una gran solemnidad, de una gran formalidad, de una gran seriedad. Nadie se ríe, todos son muy serios, se tratan respetuosamente, se hablan de usted, nadie dice palabrotas, nadie hace bromas. Es un mundo que para mí es realmente distante. Y yo llevaba el tema de que era desconocido totalmente, el Rulfo como profesor. Entonces, ahí se lee y se tiene que escribir según el método de Harvard. Entonces, como yo no tengo la menor idea cuál es el método de Harvard, pues escribí como Dios me dio a entender, como lo he hecho siempre. Y conforme iba yo leyendo mis 20 páginas sobre Rulfo, yo veía que las caras se iban transformando y pasaban de la esperanza a la fatalidad, al desprecio, al desdén. Me empezaron a mirar con aversión, porque empecé a decir que tomaran nota de que iba a hablar en principio de un escritor notable, realmente notable, que no había terminado primaria. Y estaba yo hablando ante doctores, y yo pues, todo el mundo lo sabe, porque en eso también Puebla ha sido generosa conmigo. Hay por lo menos 2 cantinas que me han dado doctorados, honoris causa. Entonces, pues me acordé que yo era doctor y me puse hasta donde se podía pedante, solemne. Pero ¿cómo se puede hablar? Sí se puede hablar de la obra de Rulfo con toda solemnidad, pero de la persona, del maestro, era un maestro que no tenía una metodología. Era un maestro que no sabía exactamente cómo enseñar. Lo que tenía era un cúmulo de lecturas
Era un hombre sabio, era un hombre que había leído muchísimo, pero no le importaba realmente comunicar los resultados. Veía las novelas, las oía. A mí me tocó la beca de cuento y ahí es donde tuve el trato. Y era otro Rulfo. Yo espero, confío de que ese texto no lo lea la familia, porque en algún momento Rulfo le dijo a un muchacho, oiga, a su cuento le falta luz, póngale un cerillo. Entonces me pareció espléndido, dije, esta es una crítica maravillosa. Claro, el muchacho se suicidó, no encontró los cerillos y no había encendedores, estaba prohibido fumar en el Centro Mexicano de Escritores. Y así, a José Agustín se odiaban los dos y los dos tenían razón. Entonces a José Agustín en algún momento dijo, a él le sorprende mi vanidad, pero no ha platicado lo suficiente con José Agustín. Entonces en algún momento estábamos, y por ahí ha circulado también en redes esa fotografía, que es de mi propiedad esa foto, estábamos un montón de escritores que empezábamos, unos no tanto, como García Ponce, Manuel Carballo, en fin, éramos muchos, y entre ellos estábamos José Agustín y yo. Entonces la idea era conversar con el dueño de Planeta, que tenía como idea publicar obras completas de autores mexicanos, y le había parecido padrísimo empezar con Rulfo. Claro, son 2 libros. Entonces su inversión iba a ser mínima y la venta segura. Entonces dijo el tipo el español que tenía así como criterio de ordeñavacas, ese editor lo mismo puede vender tacos, de pronto dijo, y esto va para todos. Todos pueden publicar sus obras completas aquí conmigo en mi editorial, en Planeta. A eso he venido, a eso he saltado todos estos kilómetros para estar con ustedes. Un choro mareador, era la época de Franco. Todavía vivía. Entonces, José Agustín dijo, yo aceptaría que publicaran mis obras completas. Tenía 22 años, yo tenía 24. Y dice, pero no admito la censura. Entonces Rulfo estaba esperando esa oportunidad y le dijo, pero José Agustín, la literatura infantil nunca ha sido objeto de censura. Entonces, cuando conté eso, vean aquí, es un público maravilloso, allá nadie se rió. Nadie se rió, entonces decía, bueno, pero es que Harvard no indica así, aplausos. Porque hiciste un chiste que no hice yo, lo hizo Rulfo. Entonces, dejé afortunadamente la parte seria al final, entonces ya conté cómo trabajaba yo con él mis cuentos, que era salir del Fondo de Cultura, del Centro Mexicano de Escritores, caminar hacia su casa lentamente, y él comía dulces constantemente para olvidarse del trago, cosa que yo nunca he querido hacer. Y supongo que de otros vicios, desconozco ya sinceramente cuáles eran. Y ahí es donde me enseñó muchas cosas, me contó muchos de sus secretos. Entonces, es realmente difícil que el escritor comunique, ayude, estimule. Siempre hay una como cierta envidia, ¿y qué tal si me supera? Entonces, bueno, pues creo que al recibir ayudas, muchas, unas pueden ser buenas, otras no, otras fueron con el ejemplo, con la lectura del propio libro del autor. Creo que prevalecieron los consejos de Rafael Solana o de Alejo Carpentier, en fin, de una gran cantidad de escritores que he tenido la oportunidad de tratar. Entonces me siento obligado a ayudar. Y como hay otra cosa que solo lo saben mis colaboradores en la UAM, no sé decir que no. Aunque yo no sea creyente, Dios es sabio. Si fuera mujer tendría 40 o 50 hijos. Y de padre, por supuesto, pues la monogamia es horrenda. Los tienes, pero no los conoces. Los tengo, no los conozco, y así voy a seguir. Entonces, bueno, pues siempre les digo que sí y les hago prólogos. Pero a Borges también le gustaba mucho, déjenme decirles,
hacer prólogos. Claro, normalmente se los hacía para sí mismo. Y cada vez que podía, hacía un prólogo. Amaba los prólogos. A Jorge Semprún no le gustaban los prólogos, sin embargo, llegó también a hacer. Y yo sí disfruto mucho haciendo prólogos. Ahora, curiosamente, me han pedido un epílogo, ya lo hice y ya lo publicó la UNAM y Banamex, Vancomer, perdón, para el caso es igual. Y es un libro bellísimo de historia de arte, y está dedicado, es un libro inmenso de 700 páginas, dedicado a la catedral, y a mí me correspondió hacer el epílogo. Tuve que ponerme serio, visitar nuevamente la catedral, la que no veía desde que me confirmaron. Mi familia no era creyente, pero tampoco era tonta. ¿Qué tal si Dios existe y se va al infierno? Entonces, bueno, pues mis papeles están en orden. Hasta me casé por la iglesia. Y ahora, como no hay divorcio por la iglesia, traigo mis papeles. Ahorita va a pasar un compañero a mostrarlos. Yo quiero pues a Miguel, a Ivonne y a Jorge felicitarlos, agradecerles que hayan participado en este concurso. Ya se los dijeron, pero no está de más que se los repita uno. Solo con leer estos 3 libros, evidentemente tienen talento y tienen un trabajo distinguido por llevar a cabo. Comparto algunas de las opiniones, no todas, pero así es, mi cuate, ¿no? Los felicito, insisto, y bueno, pues no los conocía, pero ahora ya los conozco. Espero que nos sigamos viendo. Y pues ya en la colección René Villés Favila, esta es la única vez. Eso no lo hemos dicho, doctora, que no se vale repetir para que haya más oportunidades. Pues yo agradezco mucho a todos ustedes, desde luego a la Universidad de Puebla, a la doctora Huerta, a tantas gentes entrañables que veo aquí. Seguramente no había nada en la sala mayor ni en la Ponce, pero bueno, pues les agradezco mucho su presencia, y yo creo que el siguiente paso es leer a estos jóvenes. Créanme, hay algo que no se ha dicho, aburrido ninguno de los 3 es. Es decir, el talento los 3 lo tienen. Que lo van a desarrollar, evidentemente lo van a desarrollar, pero por lo pronto son 3 nuevos escritores que se incorporan de una manera afortunada a una editorial distinguida como es la de la Universidad Autónoma de Puebla. Pues muchísimas gracias.